las cosas que comentaba Guillermo del Toro en Pacific Rim, la película esta que tiene de monstruos gigantes y robots, Ujú. es que le comentaba al equipo que hacía los diseños artísticos de los monstruos, ¿no? Que es como que cualquier cosa que tenga el monstruo ha de ser utilizada narrativamente. Es decir, si el monstruo tenía una cola con forma de pincho, pues que no sea una cosa meramente estética, sino que en la escena luego vamos a incorporar esa cola con un pincho haciendo no sé qué. O si tiene, yo qué sé, unos sacos luminiscentes en la espalda, pues porque luego eso lo utilizará para hacer X cosa, ¿no? O sea, yo creo una de las cosas que a mí me gustan de los monstruos en sí, ¿no? Ujú. Es el diseño, ¿no? El ver estas criaturas Sí. que son fantásticas, ¿no? Que Ujú. son tan imaginativas, Ujú. pero también está muy guay eso cuando el diseño es aplicado a, digamos, a lo que hace, ¿no? A lo que pasa, que no sea Claro. En simplemente, función a pues la mira, tiene un narrativa, diseño. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, Ujú. y fue también Guillermo del Toro, si no me equivoco, el que dijo que, a ver, que los monstruos, eso, tienen que ser amenazantes, inteligentes, pero tienen que Ujú. tener Una una debilidad, ¿no? vulnerabilidad. Ujú. Sí, 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 también. O sea que tiene que haber una forma de De deshacerse acabar de con ellos. ellos. Claro, claro, totalmente. Claro. Sí, sí. Film Market Talks, un espacio de reflexión sobre la industria y el desarrollo de proyectos audiovisuales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Film Market Talks. Yo soy Ana Arza y estoy aquí con mi compañero Jesús de comunicación. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez aquí. Hoy traemos un episodio súper, súper, súper especial que lo queremos sacar en el marco del Festival de Sitges, el Festival de Cine Fantástico, y tenemos a un invitado fantástico con nosotros. Ujú. Él es Sergi Jiménez de Escribe Mejor, lo pueden encontrar en YouTube, en podcast también, ¿cómo Escribe Mejor, Sergi? Sí, bueno, tengo un podcast, o sea, aparte de Escribe Mejor, ¿no? Que es como el canal de YouTube que tengo a nivel de todo lo que tiene que ver con tema de guión y similares. Luego tengo el podcast de No estudies cine con Ujú. Scarlett Johansson, que es la famosa Sella. Y Guay. bueno, es simplemente un podcast que hablamos de cine sacando bilis, ¿no? Pues esta cosa de decir, joder, he estudiado cine, ¿no? Y igual que, yo qué sé, alguien que ha estudiado cocina no es capaz de luego comerse un kebab sin ver todas las Mm. imperfecciones de eso, pues no sé si os pasa, a menos a mí me pasa que ves una Sí. película y ves, vale, aquí va a estar el punto de giro, porque esto, porque lo otro, y como que te chafa un poco el disfrutar de las películas. Totalmente. Bueno, eso, Sergi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y para hablar de el tema de hoy, que será la construcción de monstruos en el cine de terror. Vamos a centrarnos en monstruos del cine hoy, sobre todo. Quizás saldrá alguna serie, porque bueno, pero en general queremos hablar de los monstruos del cine. Y nada, Sergi, me encantaría que te presentes un poquito para los que no te conocen quizás, y que les digas también dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir en redes, además de YouTube, tal. Sí, pues yo me llamo Sergi, soy guionista. Podéis encontrar entre las cosas que he hecho, tengo un cómic llamado Mi primera invasión mundial en Fandogamia, que va de una niña con un robot gigante. Wow. Y en Podimo, en lo que es la plataforma de audiolibros y ficciones sonoras, pues tengo allí una serie de series. Y además de esto, ¿no? Pues lo que más, no que más me dedico, pero donde más activo estoy, en YouTube me podéis encontrar como Escribe Mejor y en Twitter como Pandus_Maximus. Entonces, pues me dedico a todo lo que es hacer, digamos, yo que sé, divulgación del guión, ¿no? Porque yo me encontré que hay como un cierto vacío, digamos, o que hay una... O sea, que es todo como muy académico, ¿no? O sea, para ver vídeos de estos de la estructura en 3 actos y de eso ya está patadas y hay 50.000 libros que lo explican, ¿no? Pues hablemos de cosas concretas como la charla esta, ¿no? De los monstruos, de cómo funciona un monstruo. Si quieres hacer una película con un monstruo, ¿cómo funciona? Y también la gracia, creo yo, del canal es que no está enfocado solo a gente que escriba, porque al final gente que escriba hay muy poca, ¿no? Sino gente que le guste decir, hostia, pues me gusta ver mucho ficción. ¿Cómo funciona una película con un monstruo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho jugar a videojuegos, no haré ningún videojuego nunca, pero me veo como vídeos sobre desarrollo para entender cómo funcionan, ¿no? Ya. Entonces yo creo que es un poco por lo que estamos aquí, porque si estás viendo esta charla es que te interesa seguramente los monstruos o el cómo se escribe o similares. Claro. Sí, no sé, ahora que nos estamos metiendo como heroína de costal, que estamos hablando ya de la construcción del monstruo, ¿cuáles crees que son las claves narrativas de cara a crear un monstruo? Porque hay muchas, pero bueno, así como empezando, citaría un consejo de Guillermo del Toro que es buscar los miedos que tienes dentro y utilizarlos de diferentes fuentes. Sí, Entonces, Sí,
Sí, sí, no, sí, empieza, perdona, Vale. continúa. No, yo creo que, o sea, yo no he escrito nada de terror porque soy una persona como que sufre mucho. O sea, no sé, no me gusta Mm, demasiado ver películas de miedo, pero me gustan ajá. las películas de monstruo, incluso aunque alguna de estas tipo Un Sí. lugar tranquilo, ¿no? Que estoy al borde del infarto, El como me gustan los masoquismo. monstruos, y no, es como digo, venga, va, pues la premisa es interesante, me la voy a ver. Y yo creo que una de las cosas que funcionan mejor es, lo desconocido. O sea, que tú como espectador Mm, que veas algo que no entiendes y que según vas viendo, o sea, para mí me gusta porque tiene este cierto punto ujú, visceral, ¿no? Del miedo, pero también como lógico de entender, de a ver qué es lo que puede hacer este bicho. O sea, cuál mm, es un problema de las franquicias estas giga alargadas de, yo que sé, Mm, Alien, Predator, es que tú ya sabes qué es lo que hace el bicho. mm, Sabes que el mm, Alien, pues que si la sangre es ácido, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¿no? Entonces, en el momento que tú ya lo sabes, que tienes ese artículo de Wikipedia en tu cabeza de qué mm, puede hacer el bicho, ujú, mm, pierde parte del misticismo, del que es una fuerza casi sobrenatural, ¿no? De decir, va, es que ujú, esto es una máquina de matar ujú. que no sabes lo que estás haciendo. Entonces yo creo que una cosa muy importante de toda película de monstruo no es decir el factor sorpresa, ¿no? O sea, que tengas un momento de, "Oh, vaya, que la sangre es ácido, ¿no? Oh, vaya, que puedo hacer no sé qué. Claro, ese ujú, ujú. descubrimiento, ¿no? De este ser fantástico, y que también obviamente tiene que tener un punto amenazante, ¿no? Como que De hecho, es un peligro al final, ¿no? El monstruo. sí, de hecho una de las cosas que comentaba Guillermo del Toro en Pacific Rim, la película esta que tiene de monstruos gigantes y robots, Ujú, es que le comentaba al equipo que hacía los diseños artísticos de los monstruos, ¿no? Que es como que cualquier cosa que tenga el monstruo ha de ser utilizada narrativamente. Es decir, si el monstruo tenía una Mm, cola con forma de pincho, pues que no sea una cosa meramente estética, sino que en la escena luego vamos a incorporar esa cola con un pincho haciendo no sé qué. O si tiene, yo qué sé, unos sacos luminiscentes en la espalda, pues porque luego eso lo utilizará para hacer X cosa, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me gustan de los monstruos en sí, ¿no? ujú. Es el diseño, ¿no? El ver estas criaturas Sí. que son mm, fantásticas, ¿no? Que mm. son tan imaginativas, Ujú. pero también está muy guay eso cuando el diseño es aplicado a, digamos, a lo que hace, ¿no? A lo que pasa, que no sea Claro. En simplemente, función a pues la mira, tiene un narrativa, diseño. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, Ujú. y fue también Guillermo del Toro, si no me equivoco, el que dijo que, a ver, que los monstruos, eso, tienen que ser amenazantes, inteligentes, pero tienen que Ujú. tener Una una debilidad, ¿no? vulnerabilidad. Ujú. Sí, 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 también. O sea que tiene que haber una forma de Y deshacerse acabar de con ellos. ellos. Claro, claro, totalmente. Claro. Sí, sí. Claro, Sí, y no yo creo sé. que, sí, aquí una Perdona, vez más, sí, ah, sí, 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 sí. continúa, perdona que te estoy Ah, cortando vale. todo el rato. No, no. Es que también como estoy muy habituado al rollo YouTube de hablar a la cámara, es como que los timings Ah, no los lleva muy bien. vale. Pues sí, yo creo que también en lo de la debilidad está parte, digamos, de la gracia de lo que comentaba antes de esta cosa de saber encontrar el punto débil al monstruo, ¿no? O sea, cuando dices, ah, vale, van a hacer esto, ¿no? O sea, Mm, sin entrar en detalles, en la de Un lugar tranquilo, Ujú, precisamente está eso, ¿no? O en películas de Terminator, aunque el Terminator técnicamente sea un robot y no un monstruo, mm, la lógica es la misma, ¿no? Que es a ver cómo matamos a este bicho y siempre hay una parte de... No es simplemente, bueno, le disparamos más de lo que le hemos disparado antes, o sea, siempre tiene que ver con un punto débil de no sé qué, sí, tienen un un talón de punto ciego de Aquiles. algo, y está mm, esa Ujú, cosa interesante. Por eso también esas segundas partes se tienen que reinventar un poco, porque si no, no mm, puedes meter el mismo bicho otra mm, vez. mm, Es como, eso ya lo conocemos. ujú. ujú. Totalmente. Y por otra parte, bueno, los monstruos siempre se enfrentan ante un protagonista, ante una serie de personas, que esas personas deben ser heroicas, deben ser vulnerables, ¿cómo deben ser esos protagonistas? Yo creo que puede haber de todo. O sea, obviamente funciona bien el hecho de que tus... O sea, yo creo que también lo primero, lo clave, muy clave, clave, que comentaba el guionista Marini, es que tienes que empatizar con los personajes. O sea, uno de los fallos más gordos que puede cometer una película, sea slasher o no, pero es que los personajes te den igual. O sea, si la gente que está Mm, muriendo delante tuyo, ya no solo que te den un poquito igual, aún puede tener un pase, pero que te caigan mal ya me parece un fallo de estos de no, sí. no puede ser, ¿no? De que digas qué tontos que están siendo, ¿no? Yo creo que una de Mm, las virtudes de una película bien jugada así es que no digas qué tonto y eso a veces es
no lo puedes escapar, ¿no? O sea, es una cuestión de necesito que los personajes vayan aquí, ¿no? Pues vamos a bajar al sótano. Y es como, ¿cómo que van a bajar al sótano? Bueno, yo creo que siempre tiene que... Bueno, no siempre, pero los que caen mal son los que mueren, ¿no? Como los que caen al principio y son los que caen mal y estás deseando que los maten. No sé. Claro. Me acuerdo que hubo una película que vi en la adolescencia que se llamaba Deep Blue Sea, creo que se llamaba. Sí. Que era sobre tiburones asesinos. Ay, Y no. esa peli es muy buena porque muere el que no te esperes que muere. O sea, es como, no sé, hay unos protagonistas que caen muy bien, luego hay otros que caen fatal y se cargan todo el rato al que te cae bien, ¿sabes? Es como muy sorprendente esa película y mola por eso, la verdad. Porque te De hecho, es como te heavy. engañan. No sé si conoces el cambio final que hubo en la película. Ah, no. Pues hay un... Porque en Estados Unidos, y aquí también se lleva, pero menos, ¿no? Hacen los screen test estos, ¿no? Que les enseña la Ujú, película Mm. ujú, al público, ¿no? Y en función del feedback, de la opinión que les dan, lo cambian. Pues ujú. sin entrar, bueno, la película tiene ya muchos años, creo que se puede spoilear, ¿no? Pero al final, digamos, sobreviven dos personajes, siendo uno de ellas eh, la chica, porque la tía, creo que la tía era la que creaba el virus del no sé qué que infectaba a los tiburones, pero como por error, o sea, no tenía malicia en ello. De hecho, estudiaba Ajá. para curar el cáncer o no sé qué. Pues a la gente se le atragantaba que la que ellos creían que era la responsable sobreviviera y Ajá. rodaron una escena como que es cuando está en el agua después de haber matado al bicho, no sé qué, que aparece el tiburón y se la zampa. Sí, sí, Y sí. me parece como muy heavy de decir, hostia, a ¡Qué veces no, fuerte! a nivel argumental es importante ya no solo escuchar a tu público, pero también saber cuándo no escucharlo. O sea, yo creo que la peli, además es que queda como raro, porque luego, no sé, No tiene sentido, yo ¿no? no tenía demasiado sentido. Y era simplemente porque les caía mal. Y es como, ¿cómo que la chica esta científica de tal se libra de esto? ¿Sabes? Esto tiene que morir. Y es como, bueno. Wow, qué fuerte. Bueno, a mí me gustaría volver a lo de la creación de la parte física, ¿no? Del monstruo, Ujú, que obviamente, como estabas diciendo, tiene que tener una función narrativa, o sea, que te tiene que ayudar narrativamente, qué sé yo, eso, la cola o cómo mira o lo que sea el monstruo. Pero a mí hay una cosa que yo flipé, que yo no sabía dentro de mi ignorancia, que existen personas que se dedican solamente a diseñar el monstruo. O sea, porque yo en mi ignorancia pensé que era el director, el iluminado, ¿no? Con su equipo de arte, en plan, ay, el monstruo va a ser así, porque yo me lo imagino así, ujú. que sí, que pasa también, obviamente. Pero me acuerdo en Sitges del 2019, el último que pude ir antes de la pandemia, hicieron, pasaron como el documental del making of de Alien o algo así, Ujú, y el documental hablaba solamente del tipo que creó el Alien. mm, Y era flipante, o sea, el tipo obviamente creó 1 millón de monstruos más en su historia, ¿no? Pero cómo esta persona agarraba la historia, la desmenuzaba y utilizaba sus miedos, que eran sus pesadillas, porque el tipo tenía muchas pesadillas en su vida y dibujaba mucho. Él creó el alien, ¿no? A través de esa, o sea, de sus sueños y de sus pesadillas pudo canalizar todos esos miedos en este monstruo que, bueno, que es de los mejores monstruos de la historia del Sí, cine. es icónico. Y al final también yo creo Básicamente. que hay una parte muy técnica de decir, o sea, porque ahora a lo mejor no tanto, pero entonces Mm, de lo que se puede no se puede hacer. Quiero decir, ¿por qué los monstruos antiguos son tan antropomórficos? Pues porque los mm, tiene que hacer una persona o una persona con un traje, ¿no? Entendías sí, un Godzilla con el señor con el traje de plástico o un King Kong, ¿no? Aunque sí, claro. estuviera animado. Y por eso a día de hoy tenemos monstruos que arquean los brazos y que tienen como estructuras mucho más extrañas. sí. Porque tecnológicamente tenemos esa facilidad, ¿no? Para hacerlo más tarde. Pero claro, hay como una serie de requisitos de ver cómo vamos a hacer esto, ¿no? Claro, y por Mm, eso ahora a mí me parece fantásticos. Hay mucha gente que no le gusta y lo respeto los remakes. De cómo se están rehaciendo estas películas de los inicios del cine, adaptándolas a estos tiempos y a la tecnología con la que contamos ahora, ¿no? Que muchas veces el ya. monstruo cambia sustancialmente. Bueno, es Eh, que realmente es verdad que a partir de que se han desarrollado efectos especiales,
han cambiado mucho, por ejemplo, los zombies. O sea, los zombies Sí. han sido siempre súper lentos y de repente ya en 28 días después, pues eran zombies que corrían, que no sé qué, no sé Que cuántos, son súper y, listos. y se han quedado para siempre. Ya en nuestro Mm, imaginario, o sea, mis sobrinos, para ellos los zombies corren, ¿sabes? Y claro. no sé, que ha cambiado mucho muchas cosas mitológicas en los monstruos a partir del desarrollo de los efectos especiales. Mm. Sí, sí. Es curioso también esto que comentas, ¿no? De cómo van evolucionando los monstruos. Ayer leía un artículo que hablaba de Frankenstein, ¿no? Que el origen de Frankenstein tenía que ver con la revolución industrial y que hablaba de cómo las clases Mm, altas ah, creían que las clases bajas, obreras, eran cosas, que no eran personas, ¿no? Que pues es como gente del campo que está acostumbrada a vivir en el campo, que los llevaban a la ciudad, los Ujú. explotaban hasta que no valían para otra cosa y los dejaban, ¿no? Y que parte de eso, pues intencionado o no, ahí estaba esa metáfora, ¿no? Y cómo se ha ido perdiendo eso y se ha ido perdiendo esas lecturas. De hecho, cuando hablamos de Frankenstein, técnicamente está mal, porque Frankenstein es el doctor que lo crea, es el claro. monstruo que crea Frankenstein, ¿no? Pero es como Mm. curioso cómo estos, Mm. igual que pasa con los vampiros, ¿no? Mm, Que se va evolucionando, o sea, al final mm. que en lo que es la cultura, cultura popular, ¿no? La mente está, digamos, casi colmena que tenemos como sociedad de decir, vale, pues de repente alguien hace una película muy influyente respecto a X cosa, ¿no? Ujú. Y cómo cambia la Mm. percepción de todo el mundo respecto a eso. Sí, Sí, totalmente. bueno, a ver, es que realmente la ciencia ficción, el terror, no deja muchas veces de ser un termómetro de lo que está pasando en la sociedad. Y actualmente, bueno, en los próximos años va a haber muchísimas películas sobre pandemias, o sea, es así, y Sí. se van a desarrollar muchas películas de ciencia ficción que tengan un trasfondo del COVID. Y no sé, o sea, es que me estaba acordando de, por ejemplo, las películas kaiju de japonesas de monstruos. Al final, esas películas aparecieron bueno, pues por la Guerra Fría, por los ataques a Hiroshima, y son películas que representan ese momento y, bueno, que se han quedado en la posteridad y que es un género que se sigue desarrollando, pero bueno, que fue muy determinante que se empezase durante esos años. Claro, Ujú. Y también no hay que olvidar ya no solo la bomba atómica, que por supuesto, ¿no? Que influencia a Godzilla y tal, sino que estamos hablando de un país que cada X años tienes unos terremotos y unos Claro, tsunamis. O total. sea, el rollo sí. de viene una fuerza de la naturaleza, que es Mm, que da igual, te pongas como te pongas, que es como pues te Mm, va a llevar por delante. mm. mm, Es, claro, o sea, tiene que influir cómo lo vive culturalmente, ¿no? La población. Mm, totalmente. De hecho, los zombies vienen del miedo a un virus que se extienda, a una pandemia. De mm, ahí vienen los ujú. zombies, o sea que, hola, coronavirus. No, pero Bueno, es verdad que parecía que estaba agotado el género zombies, ¿no? Ahora pegará al un principio resurgimiento. cuando empezó el coronavirus, todo el mundo hacíamos bromas con los zombies. Porque Que Sí, es total, es el imaginario con el que hemos crecido, el de una pandemia, son los sí, zombies. sí, y el rollo de, guau, si a este lo han mordido y no dice nada al grupo, no me lo creo, ¿sabes? Y a día de hoy yo creo que todos le sí. pasamos por alto más cosas a alguna película Mm, por esto, porque lo hemos vivido y vale, sí, pues la Claro. gente puede tener estas actitudes y tal. Pero es como muy curioso también, no sé, o sea, cuando estaba antes entrando en la videollamada, me acordé, he tenido un flash de no sé dónde lo vi o quién me lo dijo y tal, que hablaban un poco de la evolución de los miedos del ser humano y creo que en los monstruos se relaciona bastante bien. Que hay como tres fases, ¿no? Que el monstruo, el enemigo, viene de fuera, de nuestra sociedad, ¿no? Que podría ser, pues esto, un Drácula, mm, los monstruos, ¿no? Un alien, ¿no? Que es Ujú, algo que viene de fuera, que está el peligro y que ataca a la comunidad. ujú, Luego es el peligro que está dentro de la comunidad, que serían mm, cosas más tipo, pues, hombres lobo, ujú, eh, los vampiros, si digamos tienen el perfil este que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Que es, ujú, hay algo, ujú, o la cosa, ujú, que hay algo entre nosotros ujú, que no es lo que parece, ¿no? Y que nos da un poco la psicosis esta, ¿no? Un poco de la Guerra Fría, de tal. mm, Y luego llegamos ujú, a una parte como mucho más moderna, ujú. que es decir, joder, el monstruo soy yo, y no lo sabía, tener ¡Ah! este malestar de decir, no sé si lo soy yo, y me vienen a la mente, ahora nos vamos un poco más del cine, creo que en el cine no se ha explotado tanto, pero en el caso, por ejemplo, de Lovecraft, del relato que tiene de La sombra sobre Innsmouth, que hay gente que es medio pez, ¿no? Pero que tú no lo sabes, o en la serie ujú, de Battlestar Galactica, que hay unos robots, ¿no? Humanoides, pero Mm, hasta que no los activan, no lo saben. mm, O sea, tú puede que seas un robot, eres igual que un humano, mm, sientes como un humano y tal, pero hasta que llega un momento que te, ¡pip! Y te cambia y esto, y tiene esta cosa de decir, no seré yo,
una de estas criaturas, ¿no? O en el caso de Jekyll y Mr. Hyde, que es más antiguo. Sí, ¿no? bueno, Pero o el hombre lobo también, que es eso que llega a la luna llena y Sí, de repente pues se ataca, pero luego transforma. al día siguiente se levanta medio desnudo y Claro, dice, ¿qué ha uy, esto pasado? ha sido una resaca que he tenido en una fiesta y no me acuerdo. Todos No, tronco, hombres, hombres lobo en has algún momento de nuestras atacado a 20 vidas. personas, no ha sido de fiesta. Genial. A ver, a mí me gustaría hablar también de lo que, o sea, de lo que hace que el monstruo realmente sea creíble, ¿no? Que es su atmósfera, Ujú. ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cuál es el ambiente del monstruo? ¿No? O sea, para saber también cuál es o sea, para potenciar esa parte terrorífica, ¿no? Del monstruo, creo yo. O sea, me parece que para que sea creíble tenemos que crear un buen contexto para que Claro, exista. claro. Sí, no Sí. sé, yo estoy pensando como en monstruos que, bueno, al final son lugares que nos dan un poco de miedo. O sea, realmente si Mm, piensas en tiburón, pues es el mm, mar, que es mm, algo que si tú te vas al alta mar, te pones a nadar y no estás tocando pie, pues te da miedo. Y ahí hay Sí. es un ambiente que te Te da toca una miedo. bolsa de basura al pie y dices, Claro, adiós, claro. os Me quiero Estoy muero. fastidiar. pensando como en cosas realistas que a ti te suelen dar miedo, no sé. A ver, los Mm, bosques, a mí me dan miedo Los los bosques, bosques, claro, sí. porque no sabes qué hay allí. Y hay muchas películas de terror muy buenas que han pasado en bosques, que, a ver, porque yo soy como tú, Sergi, que tengo mucho miedo. O sea, de verdad, me veo las películas de terror por la mañana y si las veo por la noche me pongo luego Tony Jerry para reírme. O sea, lo llevo muy, muy mal, tengo traumas muy heavy, se lo comentaba a Jesús. En plan, yo vi Tiburón de niña que no lo tenía que haber visto, lo vi con mis primos, ojo, mis primos los culpo públicamente de darme un trauma muy heavy en mi niñez. Yo no podía entrar a la piscina de casa. O sea, ya entrar en un sitio o agua me volvía loca. Y obviamente entrar al mar, olvídate, o sea, ya era a otro nivel, totalmente. Claro, y es como curioso también, en el caso de Tiburón o películas similares, cómo se deshumaniza. O sea, vale, es un monstruo, es una criatura, pero no te lo humanizan en el sentido de, yo qué sé, pues tiene, como si fuera un animal, sin más, ¿no? Mm, Pues su vida es Mm. así, se relaciona con estos otros animales, yo qué sé, se levanta a tal hora, come, no, o sea, simplemente es como un bicho, o sea, es que es eso, el tiburón no es un tiburón que hay por el mar, o sea, es algo que parece que si mm. pudiera mataría a tu familia también, ¿no? Que te desea lo peor. O películas tipo como Alien o Predator, o sea, bueno, las de Predator en las últimas sí que lo han como medio humanizado un poco, ¿no? Es decir, vale, pues tienen un clan, cazan, no sé qué. Pero es como muy curioso, ¿no? O sea, en cambio, comparado con películas que es más infantil, ¿no? Pero tipo, cómo entrenar a tu dragón, Mm. sí que está el punto de decir, vale, pues este animal es un animal y se comporta de esta manera, ¿no? En el resto, ¿no? En un lugar tranquilo no entras en cómo funcionan socialmente esos animales o no, simplemente es como una máquina de matar, de trocear carne. Claro, yo creo que esa es la diferencia de darle al monstruo el punto amenazante que hablábamos, ¿no? O sea, de que para que un monstruo funcione en una película de terror tiene que ser amenazante, porque luego ya entramos en lo que son los monstruos buenos, ¿no? O tipo E.T., ¿no? Que es un Mm, monstruo adorable, es Jesucristo. O sea, viene a salvar la humanidad básicamente y a curar enfermos. O sea, E.T. es un monstruo muy bueno, pero bueno, es otro género también, ¿no? mm, No está Sí, no es pensado el monstruo terror. para el terror. Lo mismo, lo que hablamos los vampiros. Ahora está esta película del Hotel Transilvania, que son todos monstruos, o Monster Inc., y son súper mm. simpáticos y son adorables, pero claro, porque los ponen en un contexto, lo que hablábamos, en un contexto y con un objetivo y con sí, un objetivo que no es nada amenazante ni destructivo ni nada de eso, al contrario, le dan unos dotes súper humanos, ¿no? Mm. Mm. Pero a la vez sigue siendo interesante, o sea, tenemos como esa fascinación por lo diferente de decir, Mm, vale, que, ¿no? Pues o sea, no la he visto la de Hotel Transilvania, pero por ejemplo mm, en Monstruos S.A., ¿no? Pues vale, pues el mm, monstruo este puede hacer tal. mm. O tenemos al Yeti que vive en no sé dónde, ¿no? O Sí. sea, tiene esa Mm. cosa Mm. que nos fascina, ¿no? De lo fantástico que yo creo que nos cautiva porque yo creo que es eso, que te abre como bastante la cabeza. O sea, yo a nivel de guión, obviamente, pues las cosas que escribo que se tengan que rodar
o que poder rodar, ¿no? Pues tiene que ser realista y tiene que ser que se ciñan a un presupuesto, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho porque es como que te abre la cabeza a posibilidades casi infinitas de hacer lo que quieras, ¿no? Claro, que de todas formas para escribir, creo yo, tenés que tener muy en cuenta ese umbral, ¿no? El umbral que separa la realidad del monstruo, que es esa realidad fantástica y real, sobrenatural, al umbral terrenal, humano, real, ¿no? O sea, creo que hay que tener cuidado de saber también en qué momento se separa un umbral del otro, que lo vemos muy claramente, por ejemplo, con Stranger Things. O sea, el umbral es ahí como muy evidente, o sea, arriba y abajo, ya está. ¿En qué momento cruza el bicho a un lado a otro? ¿En qué momento cruza el ser humano al otro lado? ¿Y cómo afecta al uno y al otro? ¿Cuál es la amenaza entre el cruce de ese umbral? A ver, a mí me encanta Stranger Things y el monstruo me parece increíble, pero creo que lo que está mejor resuelto en esta serie es sobre todo la atmósfera y el tema este de los umbrales, ¿no? Que hacen que el bicho sea aún más amenazante y la trama y la historia mucho más distinta, ¿no? Además es que eso es clave, o sea, el diferenciar, o sea, parte de la gracia, ¿no? De estas películas de terror con monstruos es hacer sentir muy indefenso a tu público. ¿Cómo consigues eso? Primero tienes que hacer que se sientan seguros para arrebatárselo eso. En el caso de, por ejemplo, Tiburón, ¿no? Pues la primera vez que lo vemos, que aparece, no viene acompañado del tan, 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 tan. O sea, cuando los espectadores creen que están a salvo, ¡zas!, entra en tu cara. Y esto se puede ver mucho, por ejemplo, en los videojuegos. O sea, pues hay videojuegos de terror así a cholón, de que de repente estás en una sala que es donde guardas la partida, que estás a salvo y tal, y no en la mayoría, pero muchos hay siempre que uno o dos sustitos en la sala en que tú crees que estás a salvo, que llevas 10 horas jugando y crees que no va a pasar nada, ¡pum!, te aparece un bicho ahí y dices tú, pero guala, pero si esto no se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, generar como una serie de reglas, ¿no? De eso, de yo qué sé, de... Una falsa O lo del hombre seguridad. lobo. De repente, claro, dices tú, hostia, el hombre lobo se ha transformado el día que no hay luna llena. Y es como, oh, no contaba yo con esto, ¿sabes? O de día. Y ya, claro, la cosa cambia. Entonces, yo creo que es muy interesante si la gente está escribiendo alguna historia de terror con monstruos, ¿no? Pues es importante, ¿no? Saber generar esta sensación de terror, de impotencia, pero a su vez también generar una de seguridad para luego saber romperla. Y así también es cuando nosotros nos lo pasamos bien en el cine, porque te sientes como listo en cierta manera, decir, oh, o sea, sabes apreciar el gesto de lo que está pasando porque te sorprende, ¿no? Y creo que como espectador rara vez hay un momento que te den una sorpresa y como que te enfades o que te indignes. O sea, te indignarás si la sorpresa es muy conveniente para los protagonistas y les salva del entuerto. Pero nunca dices, oh, me han sorprendido, no me gusta. O sea, yo creo que, les gusta. Que hay como que respetar las reglas de las películas de monstruos, pero luego también hay que transgredirlas en algún momento para poder hacer ese efecto de sorpresa en el espectador. Totalmente. Estamos siendo un poco caóticos, pero yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en estas reglas de las películas de terror de los monstruos. A mí me gusta mucho cuando se cuenta como el origen de un monstruo, como cómo se ha creado ese monstruo. Por ejemplo, pues, bueno, estoy pensando, así me ha venido a bote pronto, los Gremlins me gustan mucho porque el origen de los Gremlins es una criatura monísima, ¿sabes? Es algo como super moni y de repente de ahí salen unos bicharracos horribles que encima están en una situación súper happy porque estás en Navidad con tu familia, tal, y de repente, unos bicharracos. Luego también, no sé, ahora se ha puesto muy de moda hablar que no son monstruos, pero bueno, como del origen de cómo se llega al mal, cómo Joker se hace Joker, cómo Cruella llega a ser Cruella. Es algo que me parece interesante como estructura, hablar del origen o no hablar del origen, sino que llega el monstruo y luego de repente ya te cuenten el origen del monstruo, no sé, jugar un poco como con ese origen. Es delicado porque, claro, parte de la gracia del monstruo es este halo de misterio que le rodea. Entonces, ¿hasta qué punto explicas o no explicas? O sea, sin entrar en detalle, ¿no? Pero cuando fui al cine a ver Un lugar tranquilo 2, es el miedo que te da con estas secuelas o estas
No spoilers, por favor. No, que no la voy a he hacer visto spoilers ni todavía. nada, no, pero yo como espectador me preguntaba, ¿van a ahondar de cómo va este Sí, bicho? Porque cuando sí. es, digamos, una película o la unidad del estreno, ¿no? Digamos, yo que sé, Tiburón, ¿no? Pues, Ujú. pues, ¿qué es lo que pasa con ese bicho? Pero cuando ya tienen que hacer más películas, Ya. muchas veces sienten como este deseo de rellenar artículos de Wikipedia, que le llamo yo, que es Sí. algo de Sí. lo que ha adolecido muchísimo Star Wars, ¿no? O sea, si en Star Wars hay una que dice Han Solo, madre mía, la tarde que echamos en el bar Manolo, pues van a tener que hacer un spin-off para explicarte De qué pasó en eso. el bar Claro. Sí, sí, Manolo. Y sí, es como, sí, total. no es imprescindible rellenar todos los artículos de Wikipedia que están en rojo de, no Sí. sabemos qué pasó aquí y esto se ha mencionado, ¿no? Mm. Y sobre todo yo quisiera hacer como un llamamiento a todos los guionistas, directores y similares que estén viendo esto. Por favor, parad de hacer la reina no sé qué. O sea, James Cameron tuvo la idea buenísima de que los aliens tuvieran una reina que pone huevos y tal, pero es como que tenemos no sé cuántas mil historias de es la reina no sé cuántos y si la matas se mueren todos Se Todos. porque era mueren no sé qué. todos, Y sí, sí. está como abusadísimo, pero Sí. abusadísimo ese cliché. Y es como, yo creo que la gracia también de estas cosas, de los monstruos, es que sean innovadores, porque ha triunfado una película como It Follows, más allá de tener una premisa guay, es que es algo que no se había visto. O sea, sé que es difícil como ser constantemente innovador, pero quiero decir, fusiona como conceptos, ¿no? De qué pasa si una persona que me sigue por la calle, pues a lo mejor es que me va a matar, ¿no? Pues Mm, Sí. yo mm. creo que funciona todo muy bien, el easy, ¿no? Como comentabas antes, de a mí me da miedo el mar, ¿vale? Pues qué pasa si cuando tocas agua mueres, ¿sabes? Y es como, hostia, te genera preguntas, es decir, ¿y se puede vivir sin tocar agua nunca el resto de tu vida? Tienes que beber, ¿qué bebes? No sé qué. El fuego Sí. es lava de movie. Claro, claro, claro. Vale, Em, y bueno, sí, seguid. Que yo iba como a meterme en calificación de monstruos, pero no sé si queremos seguir hablando como de estructura de sí, sí, creación de sí. estos Sí, monstruos. para Sí, mí va. remontando a lo mejor un poco lo que comentabas de los orígenes, Ujú. Mm, eh, eso es como delicado, o sea, sé que es como ya meterse en secuelas, precuelas, spin-off, ¿no? Cuando es que a lo Ujú. mejor no tienes ni la propia base. Pero sí que es delicado y no sé hasta qué punto es contraproducente explicar el origen, ¿no? O sea, habéis puesto de Mm. ejemplo, aunque no sean exactamente monstruos, pero sí que son como mm, fuerzas del mal, ¿no? Joker, Ujú. Cruella y tal. Y mm. no sé hasta qué punto es interesante explicarlo, porque es como que le quitas toda la El gracia. Y yo creo misticismo, que, ¿no? Ya, bueno, claro, no sé, o sea, por ejemplo, a mí en Freddy me parece muy guay que se cuente la historia, porque al final, bueno, pues estás diciendo que no es algo solo sobrenatural, sino que encima la gente a la que va a matar Freddy son bastante culpables, porque es que él se está vengando de que a él, o sea, le mataron, nadie hizo nada por él, o sea, se él va como a vengarse a los hijos de los padres que le mataron un poco. claro, pero eso está Entonces, en la no sé, primera película, ¿no? Si esa no es me la primera equivoco. película, ya desde Claro, el entonces como principio que te lo forma parte de cuentan. o sea, es el Claro, es girito como de que decir, forma parte de vaya. la historia, ya es como de Sí. la Bueno, mitología de Jason Freddy. también. Jason Sí, también. ¿no? Jason Sí. también, él nace de, a ver, él era, a ver, hay como una polémica porque no se sabe bien si él es un zombie o si resucitó o si nunca murió en realidad. Él murió ahogado en el Ahogado. Crystal Lake, yo Claro, juraría. él murió ahogado Y en teoría. los monitores no le salvaron, entonces él va a vengarse de los monitores del No, que no él le se va a cogieron. vengar en realidad de la muerte de su madre, porque su madre es la Ah, primera asesina. Claro, vale, 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 Jason vale. muere y la madre se quiere vengar y la matan a la madre, le cortan la cabeza. Entonces por eso Ah, Jason luego corta cabezas. qué culebronesco, Jason. No, No, no es muy heavy. recordaba. A ver, es que a mí Jason, la primera película de terror que vi en el cine fue Freddy vs. Jason y trauma. Ajá, Trauma ajá. muy heavy de niñez. Entonces luego me empecé a ver las pelis de ellos como ya más separados y nada, me encanta Jason. Más que Freddy, sinceramente. A ver, Freddy está muy bien construido y da mucho miedo, es muy creepy. De hecho, creo que él nacía el monstruo, porque el director, o sea, el creador de Freddy, una noche dormido, siendo pequeño, eh, ve desde su ventana a un señor que lo observa. Mm. Y él le mira al señor y el señor le sigue observando, como así en medio en la oscuridad. Y él dice, pero ¿por qué este señor me sigue mirando? Y dice que le cuenta a su hermano no le hace mucho caso y él sale a la calle a buscarle al señor y el señor no está. Bien, venía de eso y luego lo unió con una historia que encontró una historia en un país asiático, de que la gente empezaba a morir durante sus sueños. Y que hubo Ajá. un caso como súper extraño de un señor que no quería Ah, dormir nunca, y que se tomaba pastillas. Ah, no,
¿cómo era? Sí, algo así, que sí, que se tomaba muchos cafés para no quedarse dormido y cuando se Ujú. quedó dormido se murió y nadie sabe por qué, porque no fue un ataque Ajá. cardíaco ni nada. Entonces él fue como que unió esa experiencia de la niñez Claro. con esta noticia de este país, y así fue que creó Jason, ¿no? Que Mm. también viene atado a uno de los consejos que daba Guillermo del Toro también de que los buenos monstruos, ¿no? Como él los hace, es como que los va sacando, ¿no? Va sacando pedacitos, diferentes cosas, a ver, de un ser mitológico, de una experiencia suya, de otros monstruos de la historia del cine, Mm. ¿cómo se dice? De pinturas, de literatura, tal. Creo que al final es como juntar esos pedacitos, ¿no? De experiencias. Además, es muy curioso ahora que habláis de Freddy y de Viernes 13, ¿no? Como ya no está de moda este tipo de cosas. O sea, ¿no? No. Existía Halloween, existía tal, y ahora parece que el foco cultural es Ujú, más gente normal, o sea, que no tiene superpoderes ni nada, que ujú. entran en tu casa, ¿no? O sea, estoy pensando Sí, en La Purga, bueno, hay Hush, 50.000 películas de estas sí, un de que montón. tus vecinos se ponen una máscara de un cerdo y te entra en casa, o Sí. rollo Saw, ¿no? Pero ya no está el componente este fantástico. Me parece como muy curioso. O sea, sería muy interesante hacer como un análisis sociológico, Bueno, ¿no? a De por mí qué es que me ella... pasa que yo no me da mucho miedo el terror, pero ese tipo de películas sí me dan miedo, porque claro, yo no sé, a lo mejor es que no soy yo muy creyente ni, ni muy fantasioso, pero a mí que se cuelen en mi casa ¿Te lo crees? sí que me Claro. lo creo, sí, eso sí me da miedo. Sí. Bueno, y un poco también a ver, este monstruo de Slenderman, ¿no? Que creó Mm, como Mm. toda una nueva generación de monstruos, ¿no? Y que además fue un monstruo que nació en un foro de internet, ¿no? De mm, fanáticos del terror. Y Slenderman viene del miedo a que te secuestren un hijo, Mm. mm, Mm. en una época donde además se secuestran niños mucho y hay un tráfico de niños brutal. O sea, creo que corresponde también a una realidad que vivimos actualmente, sí. al Y final. también no sé si ahora que todos los móviles tienen cámaras buenísimas, Mm. se está perdiendo un poco esto del creepypasta, ¿no? De esto de Ay, los foros en sí. internet. Pero yo recuerdo, o a lo mejor yo que he crecido ya no entro en estos sitios, ¿no? Pero yo que sé, que si el hombre polilla, que si el no sé qué. Yo no, Cierto. yo no me lo creía, pero te daba como un mal rollo bastante espectacular porque Mm, no había demasiadas pruebas. Y a día de hoy, ¿no? Si te aparece mm, yo qué sé, un animal gigante, un vampiro, un no sé cuántos, ¿no? ujú. Pues le haces una foto, lo subes a TikTok y te haces influencer, ¿no? Y antes era como un poco más de, es que en una zona boscosa de no sé qué han visto no sé qué animal albino extrañísimo, ¿qué tal? Y tú decías, wow, claro, esto vete a saber si es verdad o no es verdad, ¿no? Yo creo que ahora hemos perdido a lo mejor un poco con todo el tema de la hipervisibilidad, ¿no? De los medios, saber un poco eso, ¿no? Del miedo a lo fantástico, ¿no? De un Freddy Krueger, algo que no entendemos, a algo que sí que entendemos, pero estamos bombardeados de estas, ¿no? Noticias de, pues le entraron a su casa y le dieron una paliza, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que es Mm. interesante Mm. si a la hora de crear terror, ver un poco esto, por dónde van las corrientes culturales, no digo para subirse a ellas, sino a lo mejor incluso puede que para romperlas, ¿no? Porque es lo que hablábamos, o sea, hacer un slasher de estos de lo ahogaron y ahora ha vuelto con ganas de venganza en los años 80-90 era una más, Sí. pero ahora no. Entonces, Total. ver un poco cómo funciona Sí, eso. es como que en los 80, bueno, 70, 80, 90 fue muchos láser, luego en los 90, o sea, 2000 fueron zombies y vampiros y luego yo creo que llegaron como más extraterrestres y ahora Mm. ya no sé muy bien dónde está. Psicópatas. Sí, Psicópatas ahora es estamos como un poco el hablando. rollo psicópata, ¿no? Porque tu Sí. vecino Mm. es... Sí, sí, sí. No, pero yo creo que tiene sentido con lo que decía Sergi también de bueno, que la sociedad cambia y que la problemática de la sociedad va cambiando y que que una película tenga realmente un impacto hoy en día o un monstruo tenga un impacto hoy en día, o sea, la sociedad tiene que poder identificarse muy bien con ese miedo. Que por Mm, eso funcionaron esos monstruos. Total. Los monstruos que funcionaron fueron porque se crearon en el momento donde la sociedad estaba dispuesta a recibirlos, ¿no? O sea, eso, King Kong, Godzilla y todos estos nacieron en ese contexto y la petaron y siguen días de hoy siendo símbolos por eso. A ver qué pasa a día de hoy. Yo creo, sinceramente, lo nombraste bastante de un lugar tranquilo, pero es que creo que va por ahí el tipo de cine que nos da miedo hoy en día, porque ya estamos viendo con una pandemia de que a todos nos están encerrando en nuestras casas, por ejemplo.
y de que hay algo desconocido afuera que no lo vemos y que nos puede matar literal si nos relacionamos con otras personas. Why not? Ahora viene algo que no podemos hablar fuerte porque, no sé, algo. No sé. Sí, no sé, yo creo que Un lugar tranquilo, bueno, ha triunfado por muchas razones, porque es una película que, bueno, al final es muda, ¿sabes? No sé, tiene como un montón de cosas sorpresa que fueron un fenómeno en su momento y la 2 todavía no la he visto, pero estoy deseando verla. Y luego creo que también porque realmente sí que habla un poco de la sociedad que estamos viviendo ahora, que es una sociedad que tiene mucho miedo a la extinción, realmente. Y al hay una final, denuncia muy fuerte en la parte 2 de eso, con ¿no? respecto a la humanidad. Y yo creo Ajá. que, Yo creo wow. que es eso, que es una película que habla mucho del miedo que tenemos ahora mismo en la humanidad a desaparecer, a la extinción y a que llegue una catástrofe. Bueno, es que no sé, o sea, realmente la película nunca te explican por qué han llegado ahí ni por qué han llegado a esa situación. Pero bueno, que es un poco estas películas de supervivencia en una tierra hostil, ¿sabes? Creo que es como para donde a lo mejor va ahora el cine de terror y de monstruos. Sí, bueno, Sí, yo si tuviera que jugármela, pero a lo mejor ya es más a nivel personal, ¿eh? Lo que más miedo me da o lo que más me ha sorprendido la situación. Pero sí que está claro que, igual que el 11S marcó un antes y un después en la ficción, la pandemia lo va a marcar. Y yo creo que va a ser muy interesante verlo en las películas que no tengan nada que ver con virus. Pero yo creo que una de las cosas que más... O sea, es como que más o menos siempre lo sabías, pero verlo como y sufrirlo en tus carnes es bastante heavy, ¿no? Y descorazonador ver cómo las instituciones, en el sentido de los estados, yo qué sé, la Unión Europea, ¿no? Todas estas macroinstituciones en las que creemos, ¿no? En las que se basa la sociedad, esta serie de normas, como que todo mal, ¿no? O sea, Sí. empezó el contagio en China, ¿no? Cuando estaba pasando en Italia, es como que estábamos nosotros en España como diciendo, bueno, esto no pasará aquí. Pasaba en España y luego, yo qué sé, al lado en Portugal, ¿no? Te quedas, pero ¿por qué no lo ven y tal? Cuando tú antes sabías, ¿no? Entonces ahora pues estaría pensando a lo mejor en una película en la que aparece el monstruo o yo que sé, un meteorito y que literal que entre los países no son capaces de ponerse de acuerdo para luchar contra esta amenaza, ¿no? O sea, a lo mejor puede venir un poco más, no tanto por el tema social, digamos, a pie de calle, ¿no? Si decir esto, pues un Independence Day y que a la hora de enfrentarse a la mega nave no somos capaces de ver quién pone qué, ¿no? En el super, Yo la creo super que sí, batalla que hasta final. realmente va a ir muy, muy por lo político, pero creo que también a lo mejor sí que puede ir como de cómo la sociedad se enfrenta entre ellos, que eso también pasa mucho en las pelis de zombies, en cómo la gente se ponen en contra entre ellos y son súper deshumanos. Entonces, yo esto también lo he visto mucho en la pandemia, la verdad. Sí. Desgraciadamente, también he visto cosas muy humanas, pero también he visto a gente sacando lo peor de sí mismos y eso pues para dar ideas para un guión de terror, pues está muy bien. Sí. Y yo creo que a lo mejor también volveremos a los monstruos fantásticos. O sea, yo creo que estamos un poco hartos también a lo mejor de lo que dices tú, de el vecino me entra a robar a casa y tal, y a lo mejor para airear un poco nuestras cabezas, ese terror tiene que ser un poco más fantástico, ¿no? Tipo, yo que sé, de Ring, de pues es una grabación de tal. O sea, sí que vale que por abajo, en lo emocional, tiene que ver con el miedo que te da de alguien que te entra en tu casa en lo que estás más a salvo, ¿no? Porque sale de tu tele. Pero es fantástico, no es un señor loco que se ha puesto una máscara que te ha cogido y te ha torturado. Yo creo que a lo mejor pueden ir por ahí más los tiros. Puede ser, porque yo creo que ahora mismo también nadie quiere ver una película sobre el COVID. O sea, yo No, creo que eso está muy estamos claro. hartos ya. Y queremos algo más fantástico, eso sí que es verdad. Totalmente. Una nota a pie de página para los guionistas que nos están escuchando es que se vean como caso de estudio cómo se levantó la película de Un lugar tranquilo. Les invito a seguir a los escritores en Twitter porque ahí lo cuentan muy bien y es muy interesante cómo una película tan buena, porque sinceramente a mí me parece espectacular la película, sobre todo la primera, ya vi la segunda, también es muy buena. Son dos chicos muy, muy buenos, muy talentosos y tuvieron muchos, muchos, muchos nos y ellos lo documentaron, o sea, lo ponían, tenían como su plantilla de lo presentamos a todas estas personas y todas estas nos dijeron que no. Y bueno, y cuentan luego cómo fue el proceso realmente de conocer a los productores, el director y los actores al mismo tiempo. Entonces, nada, les invito a que hagan un poco de investigación en Google.
que realmente es un caso muy, muy interesante. A mí me gustaría también desviarnos un poquitito solamente, pero para hablar de los monstruos femeninos, del papel, ¿no? De la mujer y de los monstruos femeninos en el cine y de la creación de esos monstruos. Bueno, Sí. yo creo que los monstruos femeninos es un poco como las brujas, que son un papel que se creó, bueno, pues desde el siglo XVIII, yo creo que se crearon las brujas, que siempre al final pues son un miedo a la mujer y al poder de la mujer. Y entonces muchas veces esos mismos monstruos, o sea, cuando piensas, no sé, en películas como Carrie, que es una niña tontita que de repente pues saca toda la furia que tiene dentro, pues es el miedo al poder de la mujer. Muchas veces, o sea, yo lo veo así, en los monstruos femeninos. Sí, sí, tal cual. O culparlas de errores de los hombres, ¿no? O sea, luego estaría como el rol más de femme fatal privado a lo fantástico, ¿no? Tipo una vampira que te seduce y tal. Sin embargo, que esto lo pregunté yo por Twitter y creo que no encontraron ningún ejemplo, ¿no? Porque hay como esta tendencia de ella es una chica inocente y él es un monstruo, pero ella es capaz de ver la bondad que hay dentro de él, ¿no? De la bella y la bestia, Sí. la forma del agua y 50.000 ejemplos de tal, pero no tenemos es verdad. ninguna historia de un señor que se enamore con una monstrua. Y no una monstrua en plan vampiresa sexy, sino pues igual que tenemos un pescado en la forma del agua y que la bestia, nadie diría la bestia es hot, no es un furry de estos así, ¿sabes? Pues no, o sea, es un monstruo, pues no hay ningún caso. O sea, me dijeron el de la tienda de los horrores, Sí. que uno de los protas, ¿no? Se enamora como de una planta y tal, pero yo no la he visto, pero por lo que tengo entendido, Bueno, lo llevan un poco más a lo grotesco. es ¿no? algo grotesco porque al final Claro, no es una relación en plan de verdad que digas tú, quiero que estén juntos. No, él se obsesiona con la planta y bueno. Es como es heavy. Haced películas, haced una película sobre un señor enamorándose de una monstrua, que esto no, es que literal que iba a decir, no se ha hecho, pero probablemente habrá alguna película coreana de no sé dónde que la hayan hecho. Seguro. Pero que me refiero que esto no sé yo. Pensando de enamorar de verdad, no, porque en realidad, a ver, en las películas las mujeres monstruos o monstruos, no sé si se dice eso, pero bueno, usan mucho la sensualidad y sexualidad también para atrapar a sus víctimas, ¿no? Pero eso igual no es enamorarse, eso no es que haya una atracción real, una conexión real, sino que es básicamente una atracción sexual. O sea, a las mujeres en general, el monstruo se le utiliza como casi un arma sexual, ¿no? Sí, ese es el mito de las sirenas que atraían a los marineros. Tal cual. Eso es. A mí me parece muy, muy curioso y muy guay de caso de películas de brujas, The Witch, ¿no? Me parece... Lo tengo pendiente. Uf, o sea, de verdad, no sabes el peliculón. Pero es que me da miedo. Es que da mucho miedo. A ver, es muy rara. Es muy rara. Es muy rara. A ver, es una película novel, lo cual a mí me flipa, porque yo no puedo creer que sea una película novel. O sea, tiene unos niveles de narrativa y de lenguaje que son impresionantes. O sea, cada cosa, cada plano te está contando algo. Y si no estás muy atento, te puedes perder la película. O sea, de hecho, yo la vi 2 veces. La primera vez no me enteré de nada. Porque estaba con tanto miedo de que me asusten, que estaba tensa y estaba pensando, por favor, ahora va a pasar algo. Porque obviamente nosotros sabemos cuándo puede llegar a pasar algo. Y yo decía, ahora va a pasar algo, ahora va a pasar algo. Y de repente pasaba otra cosa y era como, no puede ser. Y me enganchó un montón la película, la tuve que ver de vuelta y ahí fue como que, ahora lo entiendo, vale. Y básicamente la bruja, no te voy a cagar porque esto es así desde el inicio, es una niña. Y al empezar es como todo súper raro y le ponen a esta niña en un contexto de bosque, alejado de todos, en un contexto súper vulnerable que luego, cuando te das cuenta de lo que realmente es, te quita totalmente de sitio. Como lo que decía, es como que ella luego también se da cuenta de lo que ella es, ¿no? O sea, para mí la mejor bruja que vi en el cine es en The Witch. Por cómo por cómo crea el contexto, el ambiente. Ahora que has dicho lo de la niña, que sí que hay mucho también como muchos papeles de monstruos que son niñas. O sea, al final la niña del exorcista, o sea, se juega mucho también como con la inocencia de una niña
y que una niña, bueno, pues al final está corrompida por Satán y ese tipo de cosas. Bueno, a ver, hay una película que traumatizó toda mi infancia, pero de un nivel muy heavy, que eran los niños estos raros. Que eran como niños todos iguales. Los niños del maíz, dices. Durísima esa película. Es muy buena, ¿eh? En su época. Envejeció un poco mal la peli. Sí, yo la vi hace 2 años sin haberla visto. Y claro, la reacción fue un poco en plan, ¿y esto? Pero Plop, sí, es también muy, muy interesante lo que dices tú de cómo te afecta mucho en función de cuándo la ves, ¿no? O sea, el terror puede que sea uno de los géneros que peor envejecen, depende de qué películas, porque como apegan tanto al momento en el que lo estás, o sea, hay cosas, ¿no?, que no caducan y tal, pero va muy vinculado a, yo qué sé, los efectos especiales, ¿no? O sea, a mí la cosa me flipa y me parece estupenda, pero a lo mejor se la pongo a alguien que no la haya visto y que no le tenga tanto cariño, diga, pero si el monstruo es de plastelina, ¿sabes? Sí. Y es como... Sí. Sí, y efectivamente es de plastelina. Es que ha avanzado mucho. Ya, la verdad es que la cosa es como la película que más miedo me daba de pequeño y seguramente ahora si se la pusiese a mis sobrinos y les daría absolutamente igual. Dirían que claro, vaya es mierda, como... ¿sabes? Sí. Claro. A ver, chicos, yo me traumaticé con Mars Attack. Bueno, pero es que esa película es muy chunga, o sea, a nivel... O sea, a nivel pero visual, a ver, Tim los Burton bichitos... siempre ha tenido algo que... Sí. Pero igual a nivel visual, hoy lo veo y digo, ¿cómo le podía haber tenido miedo a esos dibujitos tan simpáticos? Al final son como simpáticos, todos verdecitos, con los ojos así. Es que en la película juegan con eso, ¿no? Como que son tan monos, y entonces es como, ay, venimos en son de paz, tal, venga, vamos a darnos la mano, tal, y de repente se dan la mano y son unos asesinos y matan a todo el mundo. Es un poco la gracia de ese tipo de monstruos, que son monstruos que son adorables y luego son malísimos. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando por hoy. Bueno, Sergi, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que nos encantó. A mí me encanta, podría seguir hablando de esto. A mí, vamos, y hablar de monstruos y de terror me pasaría el día. O sea, este fin de semana nos ponemos todos a ver pelis de terror. Básicamente vamos a agarrar fuerzas porque, bueno, yo soy bastante miedosa. Pero bueno, nada, eso. Muchas gracias por estar aquí. Recordarles a todos que lo sigan, que vayan a su canal de YouTube y todo esto que dijo al inicio, Sergi. Y a nosotros también, suscríbanse a Film Market Talks en nuestras redes. Jesús, no sé si quieres contar rápidamente todas nuestras redes. Sí, claro, me encanta, yo me lo sé de memoria. Pues estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y luego tenemos el canal de YouTube y estamos haciendo podcast que los subimos a iBooks, a Spotify y a Apple. Sería genial que nos cuenten a sus monstruos favoritos. Encuéntrennos en las redes. Yo también estoy en Instagram como Ana Arce y Jesús también. Sí, además que seguro que se nos han escapado mogollón de monstruos y mogollón de posibilidades, porque al final es un mundo amplísimo. Sí, cuéntenos sus monstruos favoritos y si también quieren que hagamos más podcasts de este tipo, de construcción así de personajes o hablar un poco más del terror o de la ciencia ficción y tal y cual, nosotros nos ponemos de acuerdo e invitamos de vuelta a Sergi para hacer cosas. Bueno, y nada, segunda y eso. Parte. Exactamente. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, Sergi. Adiós. Chao. Film Market Talks, the podcast.